questions on my mind, so much to carry, so much to find. I want to serve you in all I say, but I need your hand to guide my way. Each step I take, I look to you, for grace to lead, for strength that's true. Lead me through each task, each trial, when I'm lost or walk a lonely mile. Gloria a Dios. Amén. Buenos días. El Señor les bendiga. Los hermanos que acaban de conectarse, que están en esta transmisión, en esta plataforma digital, les pedimos caballerosamente y educadamente que nos coloquen por ahí una huellita digital para nosotros saber que estuvieron con nosotros este día. Gracias, el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a los hermanos, a los niños sobre todo, que pasen a la clase dominical con su respectiva profesora, y nosotros los adultos pues vamos a estar aquí aprendiendo y escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero dar un saludo muy cariñoso a los hermanos de Estados Unidos. Gracias por su amor hacia este ministerio. El Señor les bendiga mucho. Quiero dar un saludo fraterno, un saludo cariñoso, un abrazo fraterno a los hermanos de Europa. Gracias por su amor hacia este ministerio. Han sido de mucha bendición. Gracias a los hermanos que están en cualquier punto cardinal del hemisferio, también aquí en Colombia. Dios bendiga a los hermanos que están en Ayapel. La hermana Doris debe de estar por ahí conectada. El Señor le bendiga. Dios bendiga a los hermanos en Santa Elena, es una vereda cerca del aeropuerto de la ciudad. El Señor les bendiga mucho. Dios bendiga a los hermanos en Venezuela. Dios bendiga a los hermanos en Chile. Y Dios bendiga a los hermanos en cualquier parte del mundo donde nos estén observando. Esta semana han sucedido cosas extraordinarias en esta asamblea, en esta congregación, y estamos convencidos que el Señor nos llamó. Estamos convencidos que no estamos aquí simplemente por estar. Estamos aquí porque el Señor tiene un propósito maravilloso. Vamos a estar entrando al mensaje de la palabra del Señor con el tiempo que tengamos y lo que el Señor quiera decir a la iglesia. Me he comprometido con el Señor y le he dicho: Señor, yo quiero predicar solo lo que tú quieras que yo predique. No quiero tener otro interés, otra orientación. Solo lo que el Señor quiera que yo predique, eso quiero predicarlo. Son muchos años en el Evangelio. Debido a mi inquietud por muchos temas de la Biblia, pues he buscado un poquitico más allá del punto y de la tilde. Y ahí están todos los misterios, todos los secretos, todos los enigmas de la Biblia, ahí están representados. Empecemos. El título del mensaje es La pregunta del anciano. Necesitamos enfocarnos sobre todo en estos tiempos, contextualizarnos en estos tiempos. Isaías 40:31 dice la palabra del Señor. Creo que fue el capítulo que leyó el hermano que inicia el culto cuando no estamos en la transmisión. Isaías capítulo 40, el versículo 31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Leer esta porción en esta temporada donde el que menos tiene es una motocicleta o una patineta eléctrica, pues no cala mucho en el cociente académico de las personas, porque todos nos dirigimos en un metro, en un metrocable, en un autobús o en cualquier medio de transporte. Pocas personas tienen la práctica de caminar 1, 2 horas, 3 horas para dirigirse a sus trabajos. Entonces, menos hacer deporte. La mayoría de las personas, sobre todo los cristianos, no hacen deporte, no sé por qué. Pero no podríamos entender esto si nosotros leemos: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted corre, hace running, medianamente tiene que tener unos tiempos. Si sus tiempos son 10K en 1 hora, pues usted lo hace. Si hace menos, se preocupa. Si le cuesta más de la cuenta, se preocupa.
Si se pasa, usted se alegra y dice, uy, estoy sobrado. Si usted termina diferente a cómo terminó su último entrenamiento, se preocupa. Porque la Biblia dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé cuánto es lo máximo de caminatas que has tenido. Los hermanos que nacieron en la ciudad, pues salen allí a algunos cerros cercanos, como el Notibara, hasta ahí les da. El cardio no les da más. Algunos hermanos que nacieron en zonas rurales, pues están acostumbrados a caminar 4 o 5 horas y no pasa nada. Caminarán y no se fatigarán. Es una analogía tan simple, pero que es tan aplicativa a nosotros. ¿Cuántos cristianos están cansados de caminar el Evangelio? No está en mi introducción esto, pero ¿cuántas personas ya están cansadas de caminar? ¿Y cuántos que corrieron están cansados de correr? Porque lo están haciendo en sus fuerzas. ¿Sabían ustedes que si usted no hace deporte habitualmente, no puede hacerlo ya? Ejemplo, si usted en este momento sale corriendo, puede hiperventilarse, puede sufrir una lesión, puede agotarse y puede terminar mareado y en el peor de los casos trasbocando. Se necesita de una preparación, se necesita de un entrenamiento, se necesita de un acondicionamiento. La Biblia dice, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que ahí podría terminar el mensaje, se fatigarán. Y cuando una persona está caminando y se fatiga, ¿qué hace? Descansa o se para. Y entonces usted ve que el grupo se va. Dice, ay, que se vayan, ¿quién los va a seguir? Estoy dando la parte más coloquial del mensaje, la parte más elemental del mensaje. Hermanos, necesitamos, correr y necesitamos caminar en el camino del Señor. Y no nos podemos cansar ni nos podemos fatigar, porque tenemos que preservar y preservar. Yo siempre he dicho, amados hermanos, a las personas que nos escuchan, a las personas que vienen acá, lo más intenso de este proyecto, de esta visión de vida, no es la intensidad con que se sacuda el barco, sino lo extenso, porque es un proyecto para toda la vida. Y siempre he dicho, es una retórica común y silvestre que siempre utilizo, no somos árboles de temporada. ¿Qué día en qué mes saca usted el arbolito? El arbolito para ponerle sus arreglos en diciembre. Casi nunca vemos en un centro comercial un árbol de Navidad en septiembre. Casi nunca lo vemos en mayo. ¿Lo sacan en dónde? En diciembre. Y nosotros no podemos ser árboles de temporada en la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser un árbol, como dice el primer salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. ¿Por qué me desvié del bosquejo? Continuemos. Y entonces los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Segunda de Corintios, en esta congregación leemos mucho la Biblia, recordándole a los hermanos que todavía hay un libro que se llama la Biblia, la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 18, dice la palabra, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, y aquí hay dos palabras, o mejor una palabra que se repite de gloria en gloria, bendito el nombre del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, pero el indicador para eso, o el motivador de eso, es el santo y glorioso Espíritu Santo de Dios. El Salmo 84, el versículo 7, dice la palabra del Señor, irán de poder en poder. Amén. Verán a Dios en Sión. Recuerda, bendito el Señor, Sión, la ciudad celestial. Entonces, abreviando un poquitico la introducción, serían: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque como tienen nuevas fuerzas, van de gloria en gloria y van de poder en poder. Amén. De poder en poder, de fuerza en fuerza y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que esa iglesia se alimentara, se vigorizara con esta, bendito el nombre santo del Señor, se vigorizara con estas palabras de poder en poder, de fuerza en fuerza y de victoria en victoria. Amén. Necesitamos esas dosis espirituales para seguir caminando o corriendo la carrera que tenemos por delante. Hermanos, necesitamos avanzar, pero en nuestro interior. Marcos capítulo 16, versículo 16, nos habla de esa gloria, nos habla de esas fuerzas y nos habla de ese poder. Cuando tú lees Marcos capítulo 16, el versículo 16 al versículo 18,
hay 5 señales que aparecen y que casi todas están cumplidas históricamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y eso no se puede perder de la cotidianidad, de la idiosincrasia, de la transmisión oral de la iglesia. La iglesia fue llamada para que siguiera reviviendo. Es una herencia, creo que es una herencia que nos dejó Cristo. Dijo: quédense en un momentico en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros algo que se llama poder, gloria y fuerza. Amén. Y entonces cuando ustedes reciban eso, va a haber 5 señales de esa fuerza que ustedes reciben. Wow, y entonces ellos dijeron: ¿en serio? Y el Señor dijo: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia necesita experiencias trascendentales con el Espíritu Santo. Si usted no tiene una experiencia trascendental con el Espíritu Santo, usted va a estar menos ilustrado que la IA. ¿Alguien acaba de entender lo que dije? ¿Puedo seguir? Ok, continuemos. Entonces la palabra del Señor dice, lo primero, históricamente, el hecho histórico es la expulsión de demonios. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 18. ¿Podemos verlo? Qué bueno, la expulsión de demonios. Quisiera hacer una broma con eso, pero no lo voy a hacer. Bendito el nombre del Señor. La gente inventa tantas cosas, pero bueno, no vamos a hacer ese tipo de bromas. Hechos capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Wow, había una mujer endemoniada. Y entonces dice la palabra del Señor: y salió en aquella misma hora. Expulsión de demonios. También repartición de lenguas. Todos saben el capítulo 2 de Hechos. También cuando la serpiente muerde a Pablo, Hechos capítulo 28, versículo 3 al 5, y sanidades. El Señor hizo, era tanta la fuerza espiritual de los apóstoles que los paños de ellos, los trajes, las túnicas, al contacto con la enfermedad tenía que ir despavorida, amados hermanos, porque es que el Señor sana. Amén. Acabo de decir que el Señor sana. Aleluya, gloria al Señor por eso. Acabo de decir que el Señor sana. Yo estoy diciendo que el Señor sana. Aleluya. ¿A cuántos el Señor ha sanado? Hay cualidades y atributos del Señor que lo enamoran a uno como creyente. Por ejemplo, en esta época no podemos hablar del amor porque la gente casi no cree en el amor. La Biblia dice que se enfriaría el amor. En los últimos días el amor se enfriará. Entonces, decir, ¿cómo amo a su amor? No, simplemente hay atributos de Dios que nos hacen amarlo. ¿Alguien sabe o recuerda? O no, ni siquiera tiene que recordarlo, eso está a flor de piel. Un atributo de Dios que hace que tú le ames. ¿Cuál? Muy bien, es una iglesia muy ilustrada. Hay un atributo de Dios que a mí me enamora, a mí me atrae hacia Él y siempre lo tengo presente, siempre empiezo con ese atributo de Dios cuando estoy en mis oraciones. Ustedes me imagino que han tenido una experiencia con Dios y a través de esos atributos de Dios está enamorado de Dios, porque el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hay atributos inmensos de la capacidad, no es la capacidad, es de la bondad de Dios hacia su pueblo. Sigamos. Y entonces los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y es un pasaje que inicia o marca progresión. Inicia o indica progresión. Vuelvo al versículo. Correrán y no se cansarán. Hermanos, ¿es claro para ustedes la analogía? Los hermanos que hacen deporte, ¿es claro para ustedes la analogía? Correrán y no se cansarán. Bendito el Señor. Me gustaría detenerme ahí un momentico para los que hacen deporte. Los que no hacen deporte no tienen idea de qué les estoy hablando. Dice: caminarán y no se fatigarán.
Y esto del camino del Señor es un camino. Él dijo, yo soy el camino, andad por el camino. Pero no se puede fatigar ni se puede cansar, porque va a venir el desaliento y va a venir el retroceso. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos en Dios para alcanzar misericordia. Pablo decía, no que yo lo haya ganado todo, pero una cosa sí hago, prosigo y prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Volvamos con el tema del deporte. Cuando estás en una situación o en una meta o en un cuadro de deporte y quieres avanzar en lo que sea y tienes pequeños logros, la satisfacción personal es inmensa. Estoy hablando para los hermanos que son competitivos con ellos mismos. Para los que son 1 más 1, 2, no. Pero cuando tú eres competitivo contigo mismo, haces 1 hora y quieres hacer 2. Por supuesto, el cerebro está de 15, pero el cuerpo ya pasó 50 años, no puedes hacerlo. Pero cuando usted tiene metas, usted lo logra y usted dice, no, en la premura, en lo precoz de la caminada, usted sale como un loquito. Allá va el loco. Y la gente élite de experiencia le dicen, bien pueda loco, vaya mátese al final. Pero la gente que tiene experiencia va paso a paso, caminando en el Señor, constantes en el Señor. A su nombre la gloria. Qué interesante es la constancia espiritual, qué interesante es la constancia en la comunión con el Señor. Y la comunión con el Señor nos da comunión con los hermanos. Y cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el cuerpo lo siente. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es llenar bodegas, el evangelio no es tener escenarios, el evangelio es que nos amemos los unos a los otros. A su nombre sea toda la gloria. Dele un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Continuemos. Entonces inicia ese pasaje que indica progresión. Imagínate, dice, levanten alas como las águilas. Si aquí, hermano, nos sorprendemos con una urraca parlanchina cuando vuela cerca de nuestra casa, y ¡ay, qué urraca! Pasó la urraca. Imagínate ver el águila real. Yo, bueno, sí he visto águila real, se puede ver, y son majestuosas. Coloquialidad. Recuerdo que cuando era muy pequeño, y hace mucho tiempo, decían que habían brujas y que estaba la madre monte, y nos asustaban cuando estábamos en una finca. Cuidado con esa bruja que le sale. Y decían los señores que habían tenido experiencias con el diablo, que habían desbaratado un gato. Este sí, no, este sí, no, este sí tampoco. y cuando decían que ese sí era, que salga corriendo porque si lo coge no lo devuelve. Pero nos decían que habían unas brujas que se subían a unos árboles. Y me imagino que sí, la gente miraba un águila real. Hay otro tipo de águila que... Hay unas águilas impresionantes, las encuentran en el aviacuario en Cartagena. Y entonces cuando tú ves un águila de esas, sí tiene cabeza como de mujer y grande, mide muchísimo. Lo puedes consultar por la I o por Google, no estoy diciendo nada extraño. Me imagino que la gente veía eso en el monte y decía, ¡ay, una bruja! No, era un águila. La Biblia dice, levantarán alas como el águila. Y cuando el águila levanta las alas, hermano, bueno, me imagino que tienes más información de la que yo tengo referente a las águilas porque te ilustran más. Pero continuemos. Caminarán y no se cansarán y tampoco se fatigarán, porque se necesita constancia, porque el camino es largo y nosotros necesitamos ser constantes en el evangelio. Una característica de una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús es la constancia. Por supuesto van a venir muchas pruebas. Por supuesto vas a atravesar el valle de sombra y de muerte. Por supuesto se levantarán contra ti. Por supuesto los hijos te entregarán a los tribunales. Me escandalicé una noticia por allá en un país noruego. Una hija rebelde de 10 años le dio por denunciar al papá y a la mamá que se estaba sintiendo acosada y presionada por ellos, que la estaban obligando a ser religiosa solo porque le quitaron el celular y cómo se pintaba. Los demandó
en otro continente. Y entonces ella fue y dijo, yo me siento acosada, me están llevando a la iglesia martes, jueves, sábado y domingo, y yo me siento atropellada en mis derechos. Pues perdieron el caso y le quitaron a los hijos, una de 10 y otra de 11. Eso es lo que estamos viviendo, amados hermanos, y nos van a aborrecer por causa del nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos y corramos. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Qué? La carrera. Qué hermoso, aleluya. Hermanos, tengo que seguir con el deporte. Últimamente alguien ha hecho 10K. Ok. ¿Cómo más puedo ilustrar esta iglesia? Pero es que la Biblia lo dice, nos lleva a esa analogía: correr con paciencia, caminar con paciencia. ¿Alguien ha corrido en una maratón? Tampoco. Ok, o tienes una meta. Cuando tienes una meta, me voy a ir de aquí a tal punto corriendo, voy y vuelvo. La Biblia dice, corre con paciencia. Vuelvo al tema, necesitas tener una técnica para hacerlo. Alguien le preguntó a un experto, ¿el running es recomendable? ¿Saben qué respondió el experto? ¿El running? Bueno, correr. ¿Es recomendable? ¿Sabe qué dijo el experto? Pregúntele a sus rodillas. Sigamos. Y entonces dice en la palabra del Señor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Que el Señor nos dé paciencia. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, la santa palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y sin fe, ¿cómo está tu fe esta mañana? Sin fe es imposible agradar a Dios, amados hermanos. Usted puede hacer lo que quiera, párese de cabeza si quiere. Hay unas flexiones espectaculares donde se paran así con las manos y la cabeza hacia abajo. Nunca las he hecho. Puede hacer 10 si quiere, pero hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene fe, y recuerde que la fe viene por el oír que no lo que usted quiera, no lo que usted quiera y no lo que usted quiera. Es que es muy rico cuando escuchamos lo que queremos escuchar, sobre todo en este segmento del mundo donde seleccionamos. Me gusta este predicador, me gusta esta predicadora, me gusta este coro de alabanza, me gusta este salón, me gustan estos. No, es que la palabra del Señor siempre es viva y es eficaz. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor vive para siempre. A su nombre sea toda la gloria. Y entonces dice, aquí está la perseverancia de los santos, porque necesitamos la paciencia, los que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Alguien me recuerda cuál es el gran mandamiento? Y luego, gracias, una iglesia educada. Continuemos. Aleluya. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, aquí está el Señor con nosotros. El versículo 13 dice la santa palabra del Señor: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Y no es tema de creer en los hombres. Quiero darles una cátedra. A mí ya me fallaron todos los hombres. Todos y todos. Yo puse mi esperanza en 1, 2, 3, 4, en 5 hombres. Todos me fallaron y se me acabó el tiempo. Dios nunca me ha fallado. El Señor nunca me ha abandonado. Ha sido mi amigo fiel. Ha sido mi compañero ideal. Bueno, quiero decir tantas cosas, pero continuemos con el sermón. Y entonces dice la palabra del Señor: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Alguien ha hecho la multiplicación en esta temporada de la maldad? ¿Sí? ¿Viste la multiplicación de la maldad esta semana? ¿En algún caso, en algún paraje, en algún momento? Ok, el resultado de eso es que el amor de muchos se enfriará. Recuerde que Dios es amor. Bendito el Señor. ¿Han leído 1 Corintios capítulo 13? Las virtudes del amor, que se acabará el rachamachachanga, que se acabara todo, pero el amor ¿qué?
nunca dejará de ser. Por eso les dije, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De esta forma amó Dios al mundo que entregó, como dice el hermano Dylan, que mandó al mundo para que diera a su Hijo unigénito y muriera en la cruz del Calvario. Dios bendiga a los hermanos de la introducción de esta mañana. Explicaron perfectamente por qué la sangre, por qué el sacrificio, por qué las víctimas, por qué el holocausto. Y decía una de las hermanas, lo peor de todo es que a la gente le siga pareciendo normal que Cristo derramó su sangre y no se arrepientan. Un aplauso al Señor. El que perseverare hasta el fin será salvo. Esperar es una palabra hebrea que es kabach, es depender completamente. La fe perseverante del creyente es esforzarnos continuamente por algo, una orientación permanente de la vida. Aleluya. Bendito el Señor. Yo tengo muchos años, hermano, quiero decirles que el mundo no ofrece nada. Afuera no hay nada. Ningún emprendimiento humano llena el alma, ningún emprendimiento emocional llena el alma. He visto que hay gente que le entregan toda su vida a una empresa, 30 años, 31 años, después los echan, no voy a decir el canino ni el cuadrúpedo, al cual lo rebajan porque vale más eso que el trato que le dan a muchas personas en las empresas. Hay personas que le entregan su vida, su cuerpo, su vientre a un hombre para que traiga. Me decía una hermana que el papá tenía 9 hijos por un lado y ella de solamente 3, o sea, 9 con una mamá, 3 con otra, 12 reconocidos. Yo dije, wow, Dios mío, le rindió. Pero luego esos hombres fallan, esos hombres te traicionan, esos hombres te engañan, esos hombres son hombres, es básico, son hombres. Por eso hay que poner la mirada en el Señor, por eso la fe hay que estar cimentada en el Señor. Por eso el pastor no debe poner su fe en la iglesia ni la iglesia en el pastor, porque el pastor de los pastores es el Señor. Bendito el Señor. Y la Biblia dice que el pastor de los pastores dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo. Y recuerdan que el llamamiento es selectivo. Es selectivo. Sí, es selectivo. Muchos son los llamados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor los selecciona. Es selectivo. Y nosotros fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Aleluya. Mire lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Amén. Confía en Él y Él hará. Encomienda, confía en Él y Él actuará. Aleluya. Qué hermosa es la dependencia hacia el Señor. Cuando ¿a quién se encomienda usted? Hay religiones que se encomiendan a santos y a patrones. Nuestro patrón es Jesús de Nazaret. Y nuestro patrón, que es Jesús de Nazaret, era el siervo de siervos. La particularidad de nuestro patrón es que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El máximo ejemplo de humildad que hizo nuestro patrón para que nosotros lo imitáramos era que le lavó los pies a 12 hombres. Bueno, ese es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Mire lo que dice la Biblia en Salmo 121, capítulo 7. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará. Aleluya. Jehová, Jehová, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Es consciente de que Dios le guarda su salida y su entrada. Aleluya. Usted agradece a Dios. Sigamos. Y entonces, preservación. Hay otra palabra que necesitamos tener en nuestro léxico, en la idiomática del cristiano. Aleluya. Es interesante cuando hay alguien bilingüe. La persona bilingüe entiende otro idioma. Bueno, todos lo saben. Mi recomendación como pastor es que los jóvenes estudien otro idioma. Y a veces la iglesia ni siquiera estudia el idioma vernáculo. Nuestro idioma vernáculo es la palabra del Señor. Y cuando nosotros estudiamos nuestro idioma vernáculo, lo entendemos. Recuerde que la Biblia
para llegar hasta nuestras manos, tuvo que haber una transición inmensa. Del hebreo, que era la lengua original, pasaron al griego, después del griego al latín, después del latín, creo que, no sé si al inglés o al español, pero fue muy difícil que tradujeran la lengua a nuestro lenguaje vernáculo, a nuestra lengua, al idioma de Cervantes, y nos llegaron unas tradiciones, una creo que es el oso y otras, o lo olvido, unas traducciones que eran difíciles de leer, pero la iglesia tiene que capacitar el oído para entender la palabra del Señor. Si usted va a una congregación es para educar el oído. Si usted va a una congregación y no le hablan la palabra del Señor, salga despavorido de ese lugar. Leamos lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Puede decirlo conmigo, obra mala? Diga conmigo, obra mala. Dígalo con confianza. Solamente 5 países la están escuchando. ¡Obra mala! Eso así. Gracias, hermanos. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Sabe qué es una obra mala? Bueno, los hermanos como que no entienden qué es una obra mala. Voy a refrescar mi garganta y les voy a explicar qué es una obra mala. Siempre le he dicho a los hermanos que oren. La iglesia tiene una programación de oración. Bendito el Señor. Voy a moverme un poquitico. La iglesia tiene una programación, unos cultos de programación, donde estamos orando los martes. Son cultos de oración martes, jueves y sábado. También tenemos unos cultos, unas células, que son los miércoles. A veces los hermanos, esto va para el mundo, los hermanos me envían los videos, son 4, son 5, son 3 hermanos que se reúnen en la célula. Esta semana habíamos sentido en nuestro corazón que una de nuestras hermanas que no había participado en las células predicara la palabra del Señor ese miércoles. Ella nunca había predicado, lleva poco tiempo en el camino del Señor, pero con mucha humildad dijo, amén, pastor, como usted diga. Hizo la célula, en la célula sintió orar por sus hermanos. Ella tiene 2 hermanos, uno creo que de 24, otro de 26, 27 años, son los únicos que tiene, y oró por ellos. Señor, mis hermanitos, bueno, en el lenguaje de las hermanas. Ok, no pasó nada. Jueves no pasó nada. Los muchachos no son creyentes, son inconversos. El viernes en la noche me llamó el esposo de la hermana, me dijo, pastor, le voy a pasar a mi esposa. La hermana casi nunca hace eso, estaba llorando, pero tranquila. Me dijo, pastor, se acaban de accidentar mis 2 hermanitos en una moto de alto cilindraje. Uno de ellos está casi que perdiendo sus signos vitales. A mí me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Sobre todo porque la hermana se había acabado de bautizar. Y yo dije, Padre, actúa. Le di algunas indicaciones a la hermana. El esposo estaba un poco más tranquilo y le dije, ¿qué pasó? Pastor, iba en una motocicleta a 90 kilómetros por hora por una calle oscura, una autopista, y algo sucedió. Se chocaron. Dios le guardó la vida a los 2 hermanos. Repito, Dios le salvó la vida a los 2 hermanos. Por supuesto, uno quedó muy herido, con su abdomen destrozado, su cara levantada. Le hablé a un hermano porque no lo querían recibir en ningún centro hospitalario por el sistema de salud aquí en este país. Y un hermano me dijo, pastor, le estaban dando el paseo de la muerte. Quiere decir que van de clínica en clínica y en ningún lado lo reciben para que se muera. Muchacho joven. Lo impactante de todo esto, amados hermanos, es que el Señor le salvó la vida a esos 2 muchachos. Hasta ahí puede que no se sorprenda a usted porque a usted no le tocó. Lo terrorífico de esto es que el choque fue con una persona y esa persona sí se murió. Esa es la misericordia de Dios. Le guardó la vida a los 2 hermanos de esta hermana que se había acabado de bautizar y que hoy estaríamos diciendo, queremos acompañar a la hermana Nayeli al sepelio de sus 2 hermanos.
El Señor le guardó la vida. Sí o sí iba a haber una tragedia. Hermano, iban a 90 kilómetros por hora en una bicicleta de 200, en una motocicleta de 200 centímetros cúbicos. Se chocaron contra una persona. La persona quedó muerta en el acto. No estoy inventando, eso salió el minuto 30, lo puedes verificar. Y siempre que hay un accidente a esa velocidad en una motocicleta, 1 o 2 mueren. Generalmente 1. Dios le dio la oportunidad a esos muchachos de una segunda oportunidad de vida. Denle un aplauso al Señor por eso. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria. El Señor nos guarda, ¿verdad? Por eso yo digo que el cuerpo del Señor, cuando un miembro se duele, toda la iglesia se duele con ellos. Y yo dije, ayer en mi oración, me arrodillé y empecé a llorar y le dije, Señor, gracias por guardar la vida de estos muchachos. Porque con qué cara iba a mirar yo a esta hermana que la había bautizado esta semana y aleluya, hubiera ido al sepelio de sus 2 hermanos. ¿Con qué cara, Señor? Y le he dicho, Señor, haz milagros en medio de la congregación para que ellos crean que tú me has enviado. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Muchacho estaba en un lugar, estaba complicado, no lo querían atender. La hermana me llamó, llamamos a otra hermana y tratamos de hacer la gestión, pero hubo diligencia de parte de la familia, lo llevaron a otra clínica, inmediatamente lo recibieron. Al recibirlo, en una clínica le habían dicho, en 3 días lo vamos a operar, pero como estaba en la voluntad del Señor y el Señor lo estaba guardando de todo mal, cuando entró a otra clínica, después de haber ido a 5 clínicas, en esa clínica al otro día lo operaron, esta mañana creo que lo estaban interviniendo, curando, haciéndole cosas, lo iban a operar en 3 días y ese mismo día que llegó ya lo estaban interviniendo. A su nombre sea toda la gloria. El Señor es nuestro pastor. Por eso lo importante es que el Señor nos guarde de todo mal. Él guardará nuestra salida. Él guardará nuestra entrada. Pero si caminamos con paciencia, bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Oh, me preservará para su reino celestial. Aquí lo dice, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala. Y el Señor me preservará. Me gusta esa palabra, preservar. ¿Para qué? Para su reino celestial. La preservación que el Señor le hace a sus hijos es para que lleguemos a nuestra patria, a nuestra morada. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esa es nuestra esperanza. Por eso estamos adorando. Y por eso bendecimos el nombre del Señor. Por eso preservamos. Por eso somos preservados. Aleluya. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Lucha o competencia intensa. ¿Sabían ustedes que estamos en los últimos tiempos? Sí, es verdad que desde que yo era un niño decían que el Señor iba a venir y yo todavía lo espero con la misma expectativa. Aleluya. Desde que yo era un niño decían los grandes evangelistas, el Señor viene pronto, y todos decíamos amén. Han pasado más de 4 décadas y todavía sé que el Señor viene pronto. Estamos viviendo en épocas difíciles. El amor de muchos se ha enfriado. La pasión por sentir la presencia del Señor se ha suplantado. La pasión por la verdadera transmisión oral de la palabra se ha suplantado. Hay una captación de una gran pesca, pero nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Yo sembré, Apolo regó. El crecimiento, el único que lo da es el Señor, y ese crecimiento se necesita que sea un crecimiento constante, y la preservación. Y cuando nosotros estamos preservados porque tenemos la presencia del Señor, cuando nos reunimos como uno solo, el Señor nos guarda de todo mal. Él reprenderá al devorador por nosotros, y claro que se levantará el enemigo como ríos, pero el que nos preserva levantará bandera de victoria, respaldará cada una de las
palabras que están escritas en este libro, porque este libro tiene vida. Este libro es cortante, es más cortante que una espada de doble filo. Y lo que decía el salmista: devuélveme el gozo de la salvación y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que preserva el fueguito. Soplan el fuego, pero el Espíritu Santo lo mantiene. A su nombre sea la gloria. Y entonces voy a leer algo que leí en una plataforma, en un muro de un rabino, escritor prominente. Tiene un buen Willis, un buen nombre. Es un hombre que estudia, que se ilustra, con cátedra oriental, no tan influenciado por la occidental. Y leí algo en el muro de este rabino, subrayo, que me ha dejado atónito. Voy a leerlo, una consulta. Lucha o competencia intensa. Cierto analista estadounidense declaró en una plataforma digital, cito lo que dijo: estamos en guerra para lograr un cambio de régimen. Dios sabe lo que pasará si hay tropas en terreno. Decía el analista estadounidense: me da más miedo ganar que perder. Si perdemos, decía, me sentiré más aliviado. Si ganamos, construirán el tercer templo. ¿Y qué sucederá? ¿Otro terremoto? ¿Lo lograrán? ¿Lo lograrán construir? Decía este analista, y si lo logran construir, dice este experto, será el fin del planeta. Cierro el comentario. Apocalipsis capítulo 11, aleluya, bendito el Señor. El versículo 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios. Ojo con esa frase, templo de Dios, y el altar. Ojo con esa frase, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Levántate, mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor con seriedad, en el lenguaje bíblico, medir y medir muchas veces significa preservar. Cuando la Biblia dice medir, es la preservación. ¿Por qué? Estúdialo, investígalo. Y entonces tenemos que leer en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante este análisis. Si el templo es el pueblo de Dios, lo acabamos de leer, si el templo es la iglesia occidental, me apoyo en la introducción de las hermanas esta mañana. Si Cristo compró por el sacrificio inmolado en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, la iglesia occidental, la iglesia de esta región del mundo, y si el templo es el pueblo de Dios, entonces, según mi consulta, el engaño final sería dentro del ámbito religioso. ¿Es claro? Ok, si somos templo del Espíritu Santo, ¿recuerdan que somos piedras vivas? Que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos que estar ligados al edificio, bendito el Señor. Si nosotros somos el pueblo, el templo, el engaño entonces sería religioso. Juan capítulo 4, versículo 21. Sé que son mensajes intensos, me gusta. Es lo que hacemos los cristianos, estudiar la palabra en la escuela dominical. Juan capítulo 4, versículo 21, dice la palabra: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aleluya, bendito el Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Por eso la adoración tiene que ser espiritual. Por eso las canciones tienen que ser espirituales. Por eso cuando usted viene a un lugar y adora al Señor, usted presenta su fruto de labios,
que bendice el nombre santo del Señor, esa ofrenda, fruto de labios, con su voz, con sus manos, con sus lágrimas, con sus expresiones, sí, emocionales, porque somos emo de emociones y se las entregamos al Señor, estamos adorando al Padre. Y es maravilloso cuando sentimos dentro de nuestro corazón que la presencia del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuánto hace que no sientes la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que no sientes el verdadero toque de su mano? Aleluya. ¿Cuánto hace? Bueno, el atributo al que apelo en mi oración es la misericordia. Digo, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Y si consideras un poquitico y miras los cielos, el cielo es inmenso. Si vas en un avión, es inmenso. Si lo miras por un telescopio, es inmenso. La misericordia del Señor es más grande que los cielos. Bendito el nombre del Señor. Y entonces hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el engaño puede llegar en el ámbito religioso, dentro de las congregaciones. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Por supuesto, es una enseñanza, aleluya, bendito el Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, dice la palabra: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bendito el Señor. La bestia ataca la presencia de Dios manifestada, ¿dónde? En su pueblo. Por eso el Señor dice que nos librará de todo mal, y tenemos que ser librados de la tibieza espiritual, de la frialdad espiritual. No, Él no me eche de delante de ti. La iglesia, poca o mucha, necesita sentir la presencia del Espíritu Santo, como cuando usted está vivo. Vuelvo a las analogías. Cuando usted está sufriendo del corazón, tiene las arterias tapadas, a usted le hacen una prueba de esfuerzo y son 15 minutos con toda. Generalmente usted se pone pálido. Usted termina mareado, usted termina viendo cucuyos, a usted le tienen que dar un agüita aromática con dulce, a usted le tienen que dar un vasito de agua con azúcar, porque se le baja la presión. Nosotros necesitamos ser librados de todo mal, y cuando la iglesia se reúne, la iglesia, el cuerpo compacto de Cristo, tiene que producir que el Espíritu Santo se mueva, que el latir, el pulso de la iglesia, hermano, en el amarnos los unos a los otros, ahí radica todo. El pulso en identificarnos los unos con los otros, aleluya. Hay familias que están divididas, familias que no, hay hogares que están divididos. Bendito el Señor. No es bueno la división. Hay familias internas que están divididas. Hay esposos y esposas, pongámosle un epíteto, divorciados, y eso no es bueno. El Señor no llamó a la pareja para eso. No hay, decía alguien que en la unión matrimonial es cuando alguien entrega tanto, porque cuando la persona se está casando, dice la Biblia que ya no se pertenece a sí mismo, sino que tiene que agradar a su esposa o a su esposo. Y dice la Biblia que el hombre tiene que agradar a su esposa, así que tiene que ser cuidadoso en eso. Pero el Señor nos ha llamado para que seamos una unidad compacta y podamos ver la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. La bestia ataca la presencia de Dios manifestada en su pueblo. Y Dios, aquí hay una palabra interesante, gracias por su atención. Dios promete tabernaculizar sobre su pueblo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 y 16. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra santa: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su presencia. Cuando yo digo tabernáculo, todos los estudiantes de la palabra del Señor entienden qué estoy diciendo. Estamos hablando del libro de Éxodo, estamos hablando del monte Siniático, estamos hablando del arca, estamos hablando del arca, de la vara de Aarón, de las tablas, bendito el Señor. Estamos hablando del maná, estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, que han tenido una experiencia con Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y lo único que estamos esperando es que Él venga. Yo lo espero, ojalá fuera esta tarde, aleluya. Alguien me dice: ¿y por qué invoca la partida? No es que la invoque, hay que estar preparado. Si es ya, bendito el Señor. ¿Quién iba a pensar que un muchacho de 24 y otro de 26 iban a tener una cita con la muerte el viernes a las 9 o 10 de la noche? Nadie, porque nos morimos con los viejos.
Yo me imagino que en la expectativa de la hermana no estaba que ellos se murieran antes de los 30. Nadie lo pronostica así. Aleluya, pero gracias al Señor que el Señor nos guarda de todo mal. Por eso hay que estar preparado. A su nombre sea la gloria. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor por ahí en el 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y que clamaban a gran voz. Por eso en la iglesia clamamos a gran voz. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando estemos allá ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor a los hermanos que sufren del calor. Allá ya no tendrán más calor. Bendito el nombre del Señor. Por eso uno de los ancianos me dijo, ¿quiénes son y de dónde han venido? Inmediatamente tienes que ir al versículo 9. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Aleluya. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Venimos de culto, estábamos en fiesta con Jesús de Nazaret, porque esa es nuestra esperanza. Para eso venimos a la iglesia, aleluya, para proclamar la gloria del Señor, para anunciar que el Señor viene, para anunciar que el Señor es nuestro sanador, que el Señor es nuestro perdonador, que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro pastor, que el Señor es nuestra torre fuerte, que a Él correrá el justo y levantado será, que el Señor levanta las manos del cansado, que el Señor alienta al que está agotado, que el Señor toma en sus brazos a la oveja y la lleva a descansar, el que nos pastorea en pastos verdes y delicados. A ese es el que venimos a adorar, porque algún día estaremos allá en la boda del Cordero, y el anciano dirá, ¿y quiénes son estos? Cuando la Biblia dice quiénes son estos, generalmente, o cuando la Biblia hace una pregunta, generalmente tiene la respuesta en el mismo texto del contexto. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Yo no sé qué más predicarles. Yo no le puedo decir varón, no, hay que estar delante. Esa es la meta final, las bodas del Cordero, aleluya, bendito el nombre del Señor. Teniendo en cuenta que Apocalipsis usa números y símbolos, por ahí están los 144,000 sellados. No haga preguntas necias, mejor intérnese en las Escrituras, pero teniendo en cuenta que la palabra del Señor es de números y símbolos, para descifrar, describir la plenitud del pueblo de Dios. Y entonces la pregunta del anciano, entonces ese anciano me dijo, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Aleluya. ¿Te imaginas al anciano preguntando eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Aleluya. Oh, santo el Señor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aleluya. Aquí está el Señor. Somos la novia del Cordero, somos los redimidos, los que fuimos comprados a precio de sangre, los que adorábamos en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y adorábamos en espíritu y en verdad, ¿dónde? En la tierra. Y lo hacíamos con el corazón. Y cuando el anciano pregunte, oye, ¿quiénes son esos? Esos son los aleluyas, los que decían gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre sea la gloria, 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 a su nombre sea la gloria. Aleluya, santo el Señor. Yo prometo que no voy a gritar y siempre termino haciéndolo. Y Zacarías capítulo 4 versículo 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito el nombre del Señor. La exclamación en sí es un método de enseñanza hebreo, cuando se hace una pregunta, pero ahí tiene la misma respuesta. Y la acción ocurre delante del trono y del Cordero. Hay un término en hebreo que es Mizclán, que quiere decir tabernáculo, y el tabernáculo es el lugar donde habita Dios, donde habita la presencia del Señor. Hay unas letras compuestas, Mizcán Led, está en Efesios 3:17. Donde habita la presencia del Señor. ¿Es usted un receptáculo de la presencia del Señor? Aleluya, aleluya.
es el lugar donde habita Dios, la presencia de Dios. Recuerde que el espíritu de la abominación lo que va a atacar es la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Y usted es el tabernáculo. Quiere decir que lo va a querer no enfriar, entibiar. ¿Está bien el término entibiar? Utilicémoslo. Venga castiza. Usted va a estar tibio, o sea, ni para atrás ni para adelante. Usted no va a tener la efervescencia del Espíritu Santo. Va a haber una fusión, una mezcla, un sincretismo, la mezcla entre lo profano y lo divino, y usted se va a volver selectivo. Y usted va a decir, allá no me gusta porque predican así, y allá no me gusta porque predican así. Aquí me gusta porque me acomodo. Aquí me gusta porque es a mi amaño. Aquí me gusta porque es como yo quiero. El evangelio no es como yo quiero. El evangelio no es como usted quiera. El evangelio es como está escrito en la potente y poderosa palabra del Señor. Escudriñad, escudriñad, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que cuentan de mí. Y es el tabernáculo de Dios dentro de los hombres. ¿Cómo más vamos a acercarnos a Dios si no es a través de su palabra? A su nombre sea la gloria. ¿Alguien dice amén esta mañana? Y Efesios 3:17 dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí podríamos terminar el mensaje, hermano Brian. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Yo voy a residir en el corazón de la persona para preservación de la presencia. Edut es un término hebreo que es testigo. Yo voy a habitar en el corazón de la persona para que sea arraigado y cimentado en amor, un testimonio, una evidencia del nuevo pacto. Y cuando Cristo está habitando por la fe en nuestros corazones, estamos expectantes, erguidos, levantando nuestra cabeza, esperando la redención. Éxodo capítulo 25, versículo 16, dice la palabra santa de nuestro Señor: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La presencia o la preservación de la presencia divina entre el pueblo. Pondrás en el arca el testimonio. ¿Saben qué es un testimonio? Lo que cuenta de usted. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La presencia divina entre el pueblo del Señor. El testimonio en la presencia. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Recuerden que el arca desapareció. Nadie la ha encontrado. No, ni Indiana Jones la va a encontrar. No, el arca desapareció, pero dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, aleluya, versículo 32, dice la palabra santa del Señor: cualquiera pues que me dé testimonio delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y le dice a los delicados, escúchenlo bien: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, he venido a traer espada. El pastor se puso bravo. No es lo que dice la Biblia, es la violencia del reino. Es lo que dice la palabra del Señor. A su nombre la gloria. Lo que nosotros hagamos, amados iglesia, por la preservación de la palabra de Dios dentro de nosotros, la obra de Dios en la tierra, será lo único que dará testimonio en el cielo de nosotros. A mí eso me ministró. Por allá alguien dijo amén. Lo que nosotros hagamos por la preservación de la palabra de Dios, la obra de Dios en la tierra, será lo único que dé testimonio en el cielo de nosotros. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 3. Oh Señor.
Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Recuerde que usted es sellado por el Espíritu de Dios. Yo voy a leer una frase, espero que los hermanos lo entiendan, es una frase castiza, burda, golpeante para esta generación de cristal, para esta generación que la IA complace todos sus caprichos, pero la Biblia no le complace los caprichos informativos a nadie. La Biblia es la palabra del Señor y punto. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que la palabra está escrita en tablas de carne. Escúchalo bien. Las hermanas acaban de hablar de los sacrificios en tablas de carne. La palabra sellada. ¿Recuerdan lo que estaba dentro del arca? La palabra siniática. Pero ahora está la palabra escrita en un corazón de carne. Pónganlo como quiera, que huela carne asada o que huela lo que quiera, pero tiene que ser el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente, ese reconocimiento del testimonio de la obra del Señor aquí en la tierra, lo que hagamos en bien de la obra del Señor, lo que hagamos en bien de la preservación de la palabra. ¿Recuerdan? Voy a adelantarme. ¿Recuerdan la sal? ¿Alguien sabe el origen de la sal? En la época romana le daban el salario a los soldados, y no es como en esta época que tenemos refrigeradores, aire acondicionado, termostatos. No, estaban en batalla, tenían que comprar un pedazo de carne con que la iban a preservar, con sal. Y entonces a los soldados romanos, esto lo ves en Instagram, esto no es una gran consulta, no estoy descubriendo el agua, le pagaban a los soldados romanos con sal. Y la sal preservaba. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estoy finalizando. Lo que nosotros hagamos, esa preservación en tablas de carne. Tablas de carne. Y entonces tu cabeza tiene que irse a otro lado. Juan capítulo 1, versículo 14. Lo dice la Biblia, perfecto. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, entre esta raza. No escogieron más razas. No sé si hay más razas. Aunque hay un versículo en el libro de los Salmos que dice: Dios está en medio de la reunión de los dioses, y en medio de la reunión de los dioses Él juzga. Y hay otro donde dice: venían los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Pero dice la palabra santa del Señor: fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando habitó entre nosotros vimos su gloria, y la gloria que vimos fue como del unigénito, o sea, del primogénito Hijo de Dios. Y estaba lleno de algo que se llama gracia, alcanzando al mundo perdido, y gracia y verdad. Toda la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra santa: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo quiere que diga esto, amado hermano? No lo puedo decir con esos tonos precarios, debiluchos. Hay que decirlo con fuerza. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Alguien ha tocado una puerta? Uno llega así con esa delicadeza. Pasa media hora usted con esa delicadeza. Y usted sigue tocando. Y por allá a la media hora sale la persona y le dice: ay, ¿usted qué está haciendo ahí? No, yo estaba tocando a ver si me abría. No, pero si yo no la he escuchado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él, cenaré con él. Un pescado y miel. ¿Qué había en el arca? Maná, el pan del cielo. Cuando decimos pan, no es una empanada, no es un pan de bono, no es un pan de queso, no es una dona, no es un pan dulce. El pan del cielo es agua y harina. Señor, gracias por tu palabra. Alabo tu nombre, Jesús de Nazaret. Te proclamo como Rey y Señor de mi vida, del universo. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin.
Eres el pan vivo que descendió del cielo. Oh Señor, te agradezco públicamente por el milagro que hiciste en la familia del hermano Brian Cadavid. Te agradezco porque venciste a la muerte hace muchos siglos y le dijiste: muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? También sé que contra tal guerra no hay armas que valgan, pero no hay nada imposible para Dios. Para el que cree, todo lo es posible. Y esta mañana veraniega, te ruego que tu presencia, el tabernáculo de Dios morando entre los hombres, esté dentro de nosotros. Que podamos ser preservadores de la palabra, preservadores de la presencia, preservadores del pan y de la harina, porque de ahí saldrá el pan vivo que descendió del cielo, sin aditivos, sin engrandamientos ni engrandecimientos humanos. Jesús, te agradezco públicamente porque estás haciendo un milagro dentro de ellos, para que ellos conozcan que tú nos has enviado. Gracias por darle una nueva oportunidad a este par de muchachos. Gracias. Tu nombre es magnificado, reverenciado y proclamado. Del cielo salió el milagro, pero aquí en la tierra el milagro vuelve en acción de gracia delante de ti. Recibe nuestras alabanzas, recibe nuestra gratitud. Señor, eres Dios de dioses y Señor de señores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor.